la lectura de Juan 6:47. Jesús, el pan de vida. Dice así: de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer de su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, que si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en aquel día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo en él por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres, que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga enseñando en Capernaum. Entonces el Señor Jesucristo aquí nos está hablando de que Él es el pan de vida. Si vamos a Juan 1:1, vamos a ver de quién es que Él está hablando. Jesús es el verbo, Él es la palabra. Él dice: en el principio era el verbo, en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por el verbo fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el verbo estaba la vida, en él, el verbo, el Jesús, o sea, Cristo antes de ser Jesús. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas prevalece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz, que es Cristo. Entonces, si Cristo es el verbo, Él es la palabra. Vemos también que cuando Jesús es tentado en el desierto, Satanás le dice: si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús le dice: no tan solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Capítulo 6, versículo 60, seguimos. Entonces dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de eso, les dijo: ¿les ofende esto? ¿Esto les ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir de donde estaba al principio? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ellas son espíritu, ellas son vida. Dice el 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso también irse ustedes? Respondiendo Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, según vemos aquí en el 63, el Señor le dice: el Espíritu es quien da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, ellas son espíritu y son vida. Lo que quiere decir que Jesús simplifica todo lo que dijo anteriormente en cuanto a que Él es el pan, el que hay que comerse su carne, y así también beberse su sangre, porque su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Él ratifica de nuevo en este versículo 63, donde dice que las palabras que Él habla, ellas son las que dan vida. Y dice que la carne para nada aprovecha. Y vuelve a repetir: las palabras que yo les he hablado, ellas son espíritu y ellas son vida. Así es que el Señor nos deja claro que no es que comamos su carne, que no es en la hostia católica que está por ejemplo, la magia, donde aparece la magia de que la carne se convierte, el pan se convierte en carne y el vino supuestamente se convierte en sangre. Es simplemente, esos son actos de brujería, porque al Dios que le adoran allí, el católico no es al Dios, no es a Jesucristo, sino al Dios pagano del sol. Es el rito pagano al sol. Gloria a Jesús. Entonces, vemos que el Señor instituyó la cena del Señor como una forma simbólica. Hagan esto en memoria de mí, de su sacrificio, en memoria de su sacrificio. No que repitamos el sacrificio como lo repiten todos los días o los domingos los católicos. Repiten el sacrificio en la hostia, en la misa.
matan a Jesucristo, lo envuelven en el vituperio, lo maltratan, se lo comen supuestamente, lo machacan y lo digieren. Así es que el Señor Jesús no nos está hablando literalmente de carne y sangre, que no está hablando que tenemos que comérnoslo a Él literalmente, sino que tenemos que comernos, ¿qué? Su palabra, porque Él es el verbo, Él es la palabra. Entonces las palabras que Él acaba de decir, ellas son las que dan vida. Y las palabras son espíritu, dice Jesús. Y ellas son las que dan vida. Y repite de nuevo, dice, la carne, en el 63, la carne para nada aprovecha. Para nada aprovecha la carne. ¿Por qué? Porque realmente no era literalmente. Él reafirma y le dice que Él es espíritu, que las palabras que Él está hablando son las que vivifican. Entonces, como dijimos allí, que en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, Dios hizo los cielos y la tierra con la palabra. Vaya Génesis 1. En el principio que creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios y fue hecho con la palabra. Así que el verbo Jesucristo, nosotros tenemos comunión comiéndonos su rollo, comiéndonos la palabra, comiendo el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es que su palabra, Él mismo, no ningún pan envuelto en hechicería y brujería que se convierte luego con acto de magia. Y basado en engaños te atrapan y te ponen a adorar a los demonios a través del ritual de la Eucaristía. Gloria a Jesús. Rito pagano envuelto con brujería y hechicería. Así que ven a Jesucristo y cómete el rollo, cómete a Jesucristo, que Él es el pan vivo, porque Él es la palabra, Él es el verbo de Dios, el verbo de Dios. Ven a Jesús. Mateo 15:17, el Señor Jesús dice, ¿no entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? De la misma manera, imagínese usted cuando usted consume la hostia y el vino. Imagínese que usted supuestamente se está comiendo a Jesucristo literalmente y la sangre de Cristo. Usted está consumiendo el cuerpo de Cristo y convirtiéndolo en defecación o en excremento. Eso no funciona. Cuando el mismo Jesús ahí lo dice, no entiende que todo lo que entra en la boca va al vientre y de ahí pasa a la letrina. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué? El Señor te está diciendo que no es, Él dice que la carne para nada aprovecha, sino que las palabras que yo les he hablado, ellas son las que dan vida, ellas son las que yo quiero que tú te comas. Gloria a Jesús. Él murió literalmente una vez para siempre. En Ezequiel 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve y háblales a los israelitas. Ese es el versículo 1. El 3 dice, luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí y era tan dulce como la miel. Ahí está hablando, comas la palabra de Dios para que puedas ir a predicar. Si no te comes al verbo que es Jesucristo, ¿cómo puedes ir a predicar? Vas a terminar predicando otro evangelio. Apocalipsis 10:9 dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Vemos que el comer aquí en estas palabras se relaciona a comer palabra de Dios, a comer lo que es de Dios, la esencia, su espíritu. Entonces, a través de esa palabra le dice, ve y profetiza a muchos pueblos, muchas lenguas y a muchos reyes. Así es que el Señor Jesús es el verbo. Gloria a Jesús. La carne para nada aprovecha, dice Jesucristo. Así que ven a Jesús a través de su palabra. Sus palabras son vida. No se pierda la segunda parte de esta serie.